Vamos a hablar de los pares craneales con su origen real, su origen aparente, su trayecto brevemente y asimismo se demostrará cómo es que se valora cada par craneal para ver si es que está todo bien o hay alguna alteración. Entonces tenemos 12 pares craneales. El primero es el olfatorio, el segundo el óptico, tercero oculomotor, cuarto troclear, quinto trigémino, sexto obtusen, séptimo facial, octavo vestíbulo coclear, noveno glosofaringio, décimo vago, onceavo tenemos al accesorio o espinal y por último tenemos al hipogloso. Entonces, el primer par craneal, que como dije es el nervio olfatorio. Primero vamos a diferenciar lo que es el origen real del aparente. El real es, como dice la palabra, de donde realmente nace este nervio. Y el aparente es de donde nosotros creemos que está naciendo, porque tal vez incluso es más visible en las imágenes, pero no es así. Entonces tenemos que es la mucosa olfatoria, lámina cribosa y el bulbo olfatorio. Entonces, estas ramificaciones que vemos en esta sección de aquí son en sí el nervio olfatorio. Entonces, si hacemos un zoom en esta imagen, tenemos esta otra imagen, donde vemos aquí a las dendritas. Estas dendritas son en sí encargadas de captar los olores. Entonces, cuando hay alguna alteración, ya sea de tipo viral o bacteriano, estas dendritas ya no van a funcionar de la manera correcta. Incluso podemos tener una anosmia, que es la pérdida del olfato, una hiponosmia, que es la disminución, pero no la pérdida total del olfato, o incluso una hiperosmia. Entonces, tenemos que estas dendritas llegan al cuerpo o al soma y van a sus prolongaciones, que se les conoce como axones. Estos axones van a atravesar lo que es la lámina cribosa que tenemos aquí. Y una vez que atraviesan, llegan a la cara inferior del bulbo olfatorio. Entonces, esta sería la cara inferior del bulbo olfatorio. En esta otra imagen tenemos aquí. Entonces, nosotros, si alguien nos pregunta y nos dice en esta imagen, ¿de dónde nace el nervio? Nosotros diríamos que aquí está la cara inferior del bulbo olfatorio, pero no es así. Ya sabemos que nace de la mucosa olfatoria y su cara inferior en el bulbo olfatorio es su origen aparente. Ahora bien, tenemos que el bulbo olfatorio se ubica en la lámina cribosa del hueso etmoidal. Y este bulbo olfatorio va a tener 3 estrías, una lateral, una medial y una intermedia. Entonces tenemos que la estría lateral va a llegar a lo que es la corteza en sí y el núcleo amigdalino, que como vemos se encuentra en la circunvalación superior del temporal. Ahora, tenemos que la medial atraviesa lo que es la comisura blanca anterior, ¿sí? Que es esta de aquí. Lo que está separando a los dos, al bulbo olfatorio en sí, tenemos dos. Recordemos que así mostremos una parte en una imagen, tenemos lo mismo de un lado que del otro. Entonces, esta estría medial llega al bulbo contralateral, quiere decir que si estamos hablando del derecho, va a llegar al izquierdo. Ahora, la estría intermedia, esta va a llegar al tracto olfatorio en sí. Finalmente, para no hacer más largo el recorrido, que atraviesa más estructuras, va a llegar a lo que es el lóbulo temporal, que tenemos anteriormente, lo vemos así, y lateralmente de esta manera. En cara inferior tenemos que estos dos de aquí son el lóbulo temporal. Vamos a evaluar lo que es el par 1, que es el nervio olfatorio. Usualmente a este no se lo asocia cuando hay un problema de tipo central, sino más bien cuando hay una afección en las fosas nasales posteriores o lo que es un problema nasosinusal, que puede ser rinitis, sinusitis, que es cuando se inflama la mucosa nasal. Entonces procedemos a evaluar. Por favor, le voy a pedir que tape una de sus narinas y cierre sus ojos. Le voy a hacer a percibir un olor y usted me va a identificar qué es. Alcohol. Muy bien. Hacemos el mismo procedimiento del otro lado. Tape su narina, por favor. Jabón. Muy bien. Como el paciente supo identificar ambos olores de manera correcta, significa que todo está bien, no hay ninguna alteración.
Bien, vamos a hablar del par número 2, el nervio óptico. Y asimismo vamos a tratar su origen aparente y su origen real. Entonces tenemos la retina, que es esta zona de aquí. Esta retina va a contar con lo que es células ganglionares de la retina, y estas células ganglionares van a ser el origen del nervio óptico. Entonces, ¿qué pasa aquí? Vamos a tener su origen aparente, en donde los axones de estos ganglios de la retina, que es esta zona de aquí, que están en el disco óptico o en la parte de aquí que lo vemos mejor, van a encontrarse en un punto, y a ese punto de convergencia se lo conoce como papila óptica. A esa papila óptica, una vez que se junta, va a irse posteriormente. Entonces, una vez que vaya posteriormente, va a atravesar lo que es, nuevamente, retina, coroides y esclerótica. Pero va a también atravesar, va a cruzar por lo que es el agujero óptico, pero no lo hace sola, sino lo hace con la arteria oftálmica. Ahora bien, yo voy a tener lo que son fibras nasales y temporales. Las nasales van a ser mediales, mientras que las temporales van a ser laterales. Entonces, ¿qué pasa con las fibras nasales que son mediales? Estas se van a cruzar, va a haber lo que es una decusación del 60% de sus fibras. Entonces, son las que estoy señalando aquí. Ahora, ¿qué pasa con sus fibras temporales? Las temporales van a cruzar del mismo lado, son ipsilaterales, es decir, que van en misma dirección, no se entrecruzan, lo cual pertenece al 40%, como vemos aquí. Entonces, al tener esta decusación, este entrecruzamiento, se va a formar lo que es el quiasma óptico, que está por delante del tuber cinerum. Al cruzar estas, van a pasar por alrededor de los pedúnculos cerebelosos y voy a tener lo que es el cuerpo geniculado lateral del tálamo. Recordando que el cuerpo geniculado lateral se basa en lo que es la visión, la parte óptica. Ahora, para tener este recorrido desde el globo ocular, tengo trayectos anatómicos, en donde voy a tener a la parte ocular, donde es la mitad de la fovea, hasta la papila óptica. Voy a tener el fragmento orbitario, el fragmento candicular y el fragmento craneal. Como dice cada una de sus palabras, es hacia dónde va, por qué estructuras va a atravesar anatómicamente. Entonces, vamos a tener que estos cuerpos geniculados laterales que se encontraban en tálamo, los axones que llegan acá, también voy a tener un porcentaje de esos axones que van a llegar a lo que es mesencéfalo, pero recordando que mesencéfalo voy a tener el colículo superior y el colículo posterior. Va a llegar a colículo superior, puesto que este es el que se encarga de la visión. Entonces, acordémonos que primero tenemos un mesencéfalo y luego diencéfalo, donde encontramos el tálamo. Entonces, en mesencéfalo tengo el colículo superior que va a conectarse con el cuerpo geniculado lateral que encuentro en tálamo de diencéfalo. Ahora, estos axones que tengo aquí llegan al cuerpo geniculado lateral, van a irse lateralmente, como vemos de esta manera, y van a formar lo que es el fascículo geniculado calcarino. Ahora, ¿qué pasaba con ese fascículo geniculado calcarino? Es que va a ir a la zona visual primaria. Quiere decir que el occipital, al lóbulo occipital. El lóbulo occipital que encontramos en la parte posterior es el encargado de la visión. Recordemos que antes de cruzar, cuando cruza el quiasma, había una decusación. Entonces, en ese punto teníamos lo que es que cuando miramos, en realidad, primero, el nervio óptico capta la imagen de forma inversa. Y una vez que atraviesa todas estas estructuras, para llegar a la visión primaria, se da la vuelta. Llega a la sección visual primaria, que es el occipital, pero también voy a tener la área de asociación, que es toda esta zona de aquí. Es la que mayor ocupa el lóbulo occipital. Y es que esta área de asociación se encarga de reconocer y percibir la imagen
nuevamente de manera correcta y ya no de la manera que estaba inversa. Percibe la profundidad, el color. Recordando que nosotros teníamos en un principio, podíamos ver lo que era bastones y conos. Los bastones se encargaban de la luz, mientras que los conos se encargan del color. Ahora, si hay un error en toda esta trayectoria, claramente la persona no va a ver de la manera adecuada. Por ejemplo, si estas fibras que se intercruzan, tengo un error en estas, la persona simplemente presenta ceguera, porque entonces la señal de visualización del objeto ya no cruza ni al quiasma ni a todas las estructuras que ya hablamos antes y no llega a la parte visual primaria, que era el occipital, para interpretar la imagen. Ahora, lo mismo pasa con las personas que son daltónicas. Tienen un daño en lo que es retina. Por ello, sus bastones y sus conos, especialmente los conos, no funcionan de una manera correcta. Y de esta manera es que cambian el color. Por ejemplo, tenemos varios. Tenemos que tienen rojo-verde o verde-anaranjado o rojo-rosado. Por eso, al evaluar este par, es necesario ver la percepción del color de la persona, cómo percibe los colores, asimismo cómo es el enfoque visual de esta persona, ¿sí? Porque asimismo hay un fallo en el nervio cuando la persona no puede expresar bien o llegar bien la información al óvulo occipital, ¿sí? No hay un correcto recorrido de este nervio. Se puede presentar astigmatismo, miopía, hipermetropía. Es por ello que estas personas usan lentes y se hacen las pruebas de valoración, como ya se verá más adelante. Ahora bien, vamos a proceder a evaluar el par número 2, que es nervio óptico. Para esto vamos a tener 4 fases: la agudeza visual, el campo periférico, la visión cromática y el fondo de ojo. En la primera fase, la agudeza visual, tenemos 2 etapas: la visión cercana y la visión lejana. Para evaluar la visión cercana utilizamos una tabla de Jaeger, pero como no la tenemos, buscamos un libro o un cuaderno que tenga tanto letras pequeñas como grandes. Para esto se le va a pedir al paciente que dé lectura y este libro o cuaderno estará a una distancia de 30 centímetros. Por favor, dé lectura a la primera línea. ¿Qué es la persuasión? La persuasión es un tipo de influencia social. Muy bien, ¿y este recuadro? Persuasión es un tipo de influencia social en donde algo o alguien trata de cambiar la mente o las acciones de un receptor. Muy bien. Como lo ha hecho bien, podemos decir que en este apartado está todo bien. Ahora, para la agudeza visual a larga distancia se utilizará lo que es la tabla de Snellen. La tabla de Snellen estará a una distancia de 6 metros si es que la tabla se la proyecta en una pared y las letras son ya mucho más visibles y mucho más grandes. Por lo tanto, como lo vamos a evaluar al paciente mediante una pantalla de un celular, la distancia de esta deberá ser de 1 metro. Por favor, le voy a pedir que se tape de esta manera o no. Le voy a ir mostrando filas y usted me va diciendo las letras que ven ellas. E, F, P, T, O, Z, L, P, E, D, P, S, T, D, E, D, T, C, Z, P. Muy bien. El paciente ha completado lo que es 20-30, que está muy bien en lo que es agudeza visual. Vamos a evaluar la segunda fase, que es campo visual. Para esto le voy a pedir al paciente que por favor me mire en este punto fijo. Su mirada siempre ahí. Ahora bien, yo le voy a mostrar mi dedo en varias direcciones, a los lados o de manera temporal, arriba y abajo. Y usted me va a indicar cuándo es que mi dedo desaparece de su campo visual, cuando ya no lo puede ver. Ya no. Ya no. Ya no. Muy bien, el paciente ha dado las medidas adecuadas. Temporalmente, bueno, los lados son 95 grados, hacia arriba son 55 y hacia abajo son 75. La paciente lo ha hecho muy bien. Para la fase 3, que es visión cromática de los colores, se le va a evaluar al paciente mediante lo que son los números de Ishihara o la tabla de Ishihara. Para esto la paciente deberá decirme los números que ve dentro de los círculos de colores que están. Por favor, ¿qué número ve en el primer círculo? 29.
¿Y el segundo? 57. Tercero. 74. 5. Como la paciente ha dicho todos los colores bien, sabemos que la gama de colores y cómo lo está viendo es de manera correcta. Par número 3. Como par número 3 tenemos al oculomotor. Como su nombre mismo lo dice, óculo, ocular, el ojo, y motor, movimiento. Entonces vamos a tener que su origen real es en mesencéfalo. Mesencéfalo es la imagen que vemos aquí, pero es un corte sagital. Quiere decir que este corte es a nivel del colículo superior. Es por ello que veo el núcleo rojo, la sustancia negro-nigra, veo el acueducto de Silvio y la sustancia gris. De esta sustancia gris tengo los núcleos del oculomotor. Los mediales se les conoce como núcleos de Edinburgh-Westphal. Estos núcleos son parasimpáticos y van a tener lo que se va a encargar de los músculos intrínsecos, que posteriormente los veremos. Mientras que estos anaranjados son los núcleos somatomotores que se encargan del movimiento de los músculos extrínsecos. Ahora bien, el origen aparente, que es por donde vemos que salen, es a nivel de la fosa interpeduncular. Esta fosa interpeduncular está rodeada por lo que vemos que se les conoce como pedúnculos cerebrales, recordando que los pedúnculos cerebrales son aquellos que unen tanto el tronco con los dos hemisferios cerebrales. Tenemos el derecho y tenemos el izquierdo. Ahora bien, el nervio oculomotor, este amarillo que vemos aquí, va a atravesar el seno cavernoso. Pero no se queda ahí, sino al momento de atravesar el seno cavernoso, va a atravesar también lo que es la hendidura esfenoidal, que es esta estructura que vemos aquí. Este azul es el seno cavernoso. Como vemos, lo está atravesando hacia la hendidura esfenoidal. Este es el par número 3 del que estamos hablando, que es el oculomotor, pero inferiormente a este tenemos el par número 4, que es el troclear. Ahora, viendo en la cavidad craneal, en la parte anatómica de los huesos, tenemos a la hendidura esfenoidal, que ya habíamos visto, atravesaba el seno cavernoso y atravesaba la hendidura esfenoidal. Pero es que en esta hendidura esfenoidal yo voy a tener lo que se le conoce como anillo de zinc. Y es que en este anillo de zinc van a salir los músculos que son parte del oculomotor. Entonces, ¿qué quiere decir? Que voy a tener al recto superior, al recto inferior y al recto medial. El único músculo que no pasa por este anillo de zinc, pero sí pertenece al oculomotor, es el oblicuo inferior. Recordemos que el recto lateral le pertenece al par 6 abduce, mientras que el recto medial le pertenece al par 4 troclear. Estos son los músculos extrínsecos. Ahora, los intrínsecos son el músculo ciliar y el esfínter de la pupila, que como vimos está dado por el núcleo de Edinburgh-Westphal. Ahora bien, el músculo ciliar que vemos aquí, que prácticamente está en la terminal del disco óptico anteriormente, va a encargarse de la acomodación. ¿Qué quiere decir esto? Cuando nosotros vemos un objeto lejano, al principio tal vez lo veamos borroso o con movimiento, pero luego se va a enfocar, luego va a aclararse la imagen y es gracias a este músculo, puesto que, como dice, lo acomoda al objeto y lo enfoca, mientras que el esfínter de la pupila se encarga de la miasis y la midriasis, miosis. Entonces, ¿qué quiere decir? La miosis es cuando tengo la contracción de la pupila, mientras que la midriasis es cuando tengo la dilatación de la pupila. ¿Cuándo pasa esto? Cuando estamos en la oscuridad, nos adaptamos. La persona se adapta. ¿Qué quiere decir? Ocurre una midriasis, la dilatación de la pupila, para que nosotros podamos ver y así no tener un accidente. Mientras que si hay mucha luz, vamos a ver lo que es una miosis, que es la contracción de esa pupila. Entonces, si es que yo tengo mal el núcleo de Edinburgh-Westphal, estos dos músculos no van a funcionar de manera adecuada, por lo cual pueden ver borroso o no, su pupila no se va a adaptar.
por lo cual la luz va a entrar de una forma que no es como una capa protectora, ¿no? Sino cruza directamente, o incluso en cambio en las noches no pueden ver, tienen lo que es una ceguera parcial. Ahora, cuando en cambio tengo un daño en los músculos extrínsecos, voy a tener lo que es usualmente estrabismo. Vulgarmente se lo conoce como virolo. Quiere decir que los músculos, como no están correctamente funcionando, el ojo no va a estar estático y no voy a tener un buen movimiento ocular, sino es como que estuviera suelto y va a moverse de un lado al otro. Esto es con respecto al par número 3. Igualmente, posteriormente, se hará una evaluación. El par 3 se evalúa junto con el 4 y el 6, que vimos que eran motores del ojo. Vamos a hablar ahora acerca del par número 4, también llamado nervio troclear o nervio patético. El nervio troclear es un nervio motor que va a inervar al músculo oblicuo superior del ojo, responsable del movimiento del globo ocular hacia adentro y hacia abajo. Su origen real va a ser por debajo del núcleo oculomotor común en el mesencéfalo, a nivel de los colículos inferiores. Antes de salir del mesencéfalo, todas sus fibras se van a decusar. Su origen aparente se va a encontrar por debajo de los colículos inferiores a ambos lados del velo medular superior. Las fibras van a salir hacia atrás, hacia abajo, a medial, y se van a dirigir hacia anterior, contorneando lo que son los pedúnculos cerebelosos superiores. Van a llegar hacia la pared externa del seno cavernoso, donde se van a encontrar inferior al nervio 3, que corresponde al oculomotor, y superiormente a el nervio 6, que es el abducens. Va a salir del cráneo por medio de la fisura orbitaria superior por fuera del anillo tendinoso común de los músculos extrínsecos del globo ocular, y así va a entrar a la órbita por la pared superior y va a llegar al músculo oblicuo superior. Ahora vamos a hablar de la anatomía del par craneal número 6, o llamado nervio abducens. Anteriormente, este nervio recibía el nombre de motor ocular externo, cuya función es motora y se encarga de inervar a un solo músculo, que es el recto lateral del ojo. Este va a girar el ojo hacia lateral o aleja la mirada de la línea media. Origen real van a ser en el núcleo motor del nervio abducens, que se encuentra en el puente en el piso del cuarto ventrículo. Esta imagen es un corte transversal del puente. Aquí podemos observar el núcleo motor del nervio abducens, que se encuentra anterior al colículo facial, rodeado por las fibras motoras del nervio facial. En cuanto a su origen aparente, este va a salir por el surco bulbopontino, superior a las pirámides vulvares y cerca de la línea media. Aquí podemos observar en la parte que estoy señalando, que es el origen aparente del nervio abducens. Trayecto y relaciones del nervio 6 o abducens. Una vez que este sale del núcleo motor del abducens, va superior y anteriormente en la cisterna pontina, hasta atravesar la dura madre de la fosa craneal posterior y llegar al vértice del peñasco del hueso temporal. Sigue su recorrido hasta llegar al seno cavernoso, en donde va a presentar las siguientes relaciones. Este se va a encontrar lateral a la arteria carótida interna y medial a lo que es el nervio 3 o oculomotor, al nervio 4 o troclear, a la rama 1 del nervio trigémino, que es el oftálmico, y a la rama 2 del nervio trigémino, que es el maxilar. Después de esta relación del seno cavernoso, el nervio sigue su recorrido hasta pasar por la fisura orbitaria superior, en donde va a tener una relación con el nervio oculomotor, que ya está dividido en dos partes. Este nervio llega al músculo recto lateral, en donde va a ejercer su función. Ahora vamos a evaluar el par 3, 4 y 6, que son los que nos ayudan a la movilidad de los ojos y se van a evaluar de manera conjunta por su funcionalidad. Ahora vamos a evaluar los músculos extrínsecos e intrínsecos del ojo.
Para eso vamos a pedir al paciente que mire hacia el frente y con nuestro dedo índice vamos a ubicarlo en el centro y vamos a pedir al paciente que siga nuestro dedo. Ahora vamos a valorar el reflejo consensual. Para ello vamos a colocar nuestra mano a nivel de la nariz del paciente y vamos a aplicar la fuente luminosa en el lado derecho del paciente para poder ver la contracción de la pupila en el otro lado. Y luego procedemos a realizar del otro lado de la cara. Procedemos a levantar los párpados del paciente y vamos a pedirle que siga nuestro dedo. Ahora vamos a evaluar el reflejo de la acomodación. Para ello vamos a pedir al paciente que mire hacia el frente. Vamos a colocar nuestro dedo índice en el centro y pedimos al paciente que vea a un lado distante. Y luego vamos a decirle que vea al centro en nuestro dedo. Para ello podemos ahí valorar que cuando ve hacia un objeto distante vamos a ver la midriasis y en el centro vamos a ver la miosis. Siguiendo con el estudio de los pares craneales, nos toca ahora hablar del par número 5 que corresponde al nervio trigémino. Este nervio es mixto porque da sensibilidad a la cara, a la órbita, a la cavidad bucal y nasal y también ayuda a lo que es la función de los músculos masticadores. El origen real primeramente del sensitivo, las fibras nerviosas van a nacer del ganglio trigeminal que se encuentra en la parte anterosuperior de la porción petrosa del temporal. Está contenido en lo que es la cavidad trigeminal, que esto no es más que un desdoblamiento de la dura madre. Tenemos el origen real motor, que va a ser por medio de dos núcleos masticadores. Primeramente hablamos del núcleo principal que está en la zona reticular gris del puente y tenemos un núcleo accesorio que está en el mesencéfalo. El origen aparente es que las dos ramas van a salir de la cara anterior lateral del puente, siendo la rama sensitiva mucho más gruesa que la rama motora. La rama motora va a pasar por debajo del ganglio y se va a adherir a la rama 3 que corresponde a la rama mandibular. Del ganglio de Gasser va a originarse lo que son tres ramas. Va a ser la rama oftálmica, la rama maxilar y la rama mandibular. La rama oftálmica va a salir del cráneo por medio de lo que es la fisura orbitaria superior. La rama maxilar va a salir por medio del agujero redondo mayor y la rama mandibular va a salir por el agujero oval. Ahora vamos a hablar resumidamente de lo que son las ramas de cada una de las divisiones del trigémino. Primero vamos a hablar del nervio oftálmico. Solo conduce información sensitiva. Nos va a dar lo que es tacto, presión, dolor, temperatura del globo ocular, párpados y lo que es glándula lagrimal. Sus divisiones van a ser nasal, que va a ingresar a la órbita y va por lo que es su pared interna. Tenemos también la rama frontal, que va por el techo de la órbita y el conducto supraorbitario. Tenemos la rama lagrimal, que va a la pared externa de la órbita. Siguiendo con las ramas del trigémino, tenemos el nervio maxilar. Este va a llegar a la fosa pterigopalatina, donde va a dar una rama meningia, que ésta va a penetrar a la cavidad orbitaria como nervio infraorbitario. Este va a inervar el párpado inferior, la piel y la mucosa de la nariz, el labio superior y el paladar. También tenemos otras ramas, como por ejemplo el nervio pterigopalatino, el nervio cigomático, el nervio alveolar superior posterior, el nervio alveolar superior medio y el nervio alveolar superior anterior. Las funciones que tiene
este nervio maxilar es sensibilidad a lo que es la mejilla, el párpado inferior del ala de la nariz. También tenemos a lo que son mucosas del área respiratoria, raíces dentarias, encías del maxilar. El nervio mandibular. El nervio mandibular va a salir acompañado de la cavidad craneana con lo que es la arteria meningia menor. Pasa por la fosa infratemporal y se le une la rama motora, por lo que va a dar ramas sensitivas y motoras, y este va a ser el único nervio del trigémino que será mixto. Entonces, tenemos aquí diferentes ramas que va a dar, que se dividen en ramos del tronco terminal anterior y ramos del tronco terminal posterior. Los ramos del tronco terminal anterior van a ser los nervios temporales profundos, los nervios maceteros, los nervios pterigoideos laterales, los nervios bucales y los nervios del tronco terminal posterior. Tenemos los nervios pterigoideos medios, los nervios auriculotemporales, los nervios alveolares inferiores y los nervios linguales. La función de este va a dar inervación a la piel de la región bucal, también inervación sensitiva de la lengua, la región temporal. También tenemos lo que es la parte motora, que va a ayudar a los músculos masticadores. Vamos a comenzar ahora con la evaluación del par trigémino. Para eso vamos a dividir esta evaluación en dos partes, la parte sensitiva y la parte motora. Vamos a evaluar sus tres ramas, B1, B2 y B3. Para esta evaluación vamos a pedirle al paciente que cierre sus ojos y vamos a comenzar a estimular sus tres ramas con diferentes objetos y me va a decir lo que siente. Puntiagudo. Puntiagudo. ¿Esto es igual que esto? Sí. Ya con esto valoramos la B1. Ahora vamos a proceder con la B2. Puntiagudo. Puntiagudo. ¿Esto es igual que esto? Sí. Luego procedemos con la evaluación de la B3. Puntiagudo. Puntiagudo. ¿Esto es igual que esto? Sí. Siempre tenemos que recordar que tenemos que evaluar las dos hemicaras. Vamos a realizar ahora el reflejo esclerocorneal. Para eso vamos a pedir al paciente que mire diagonal y nosotros con un material suave vamos a tratar de tocarle el limbo esclerocorneal. El reflejo va a ser positivo si es que el paciente cierra sus ojos. Lo mismo realizamos al otro lado. Proseguimos con el reflejo nasal. Para eso vamos a utilizar un objeto que sea también suave y vamos a colocarlo en la nariz del paciente. Como vemos, el reflejo va a ser positivo cuando las alas de la nariz se extiendan o a veces también tenemos pacientes que estornudan. Finalizando con los reflejos, vamos a acabar con el reflejo mentoniano. Para eso vamos a colocar los dedos a nivel de la barbilla y vamos a realizar un ligero golpe con el diapasón. Para eso tenemos que primero pedirle al paciente que separe ligeramente los labios para realizar el golpe. Como podemos ver, el reflejo va a ser positivo cuando el paciente intente cerrar los labios. Para la valoración de la función motora del trigémino, vamos a palpar los músculos temporales y maceteros. Primero va a ser relajados y luego va a ser mordiendo. ¿Esto para qué? Para ver si es que existen trastornos del tono muscular. Entonces, primero vamos a palpar relajados los maceteros y los temporales. Y luego vamos a pedir al paciente que muerda y también palpamos los maceteros y los temporales. Luego pedimos al paciente que abra su boca y nosotros con nuestra mano en el mentón vamos a hacer contrarresistencia y él va a intentar cerrarlo.
Y con esto estamos valorando todo lo que es con respecto al nervio trigémino. A continuación vamos a hablar del par craneal número 7, que es el nervio facial, el cual es un nervio muy importante ya que sus alteraciones van a causar varios problemas y para entender el origen de estas alteraciones tenemos que saber su anatomía. En cuanto a las generalidades, tenemos que este es un nervio mixto. Vamos a tener fibras motoras, parasimpáticas y sensitivas. Las fibras motoras me van a formar el nervio facial propiamente dicho, mientras que las parasimpáticas van a inervar a la glándula lagrimal, la parótida, la submandibular y la sublingual para la producción de lágrimas y saliva respectivamente. Ahora, las fibras parasimpáticas y las sensitivas se van a juntar para formarme el nervio intermedio de Reisberg. En cuanto al origen real, cada una de estas fibras van a tener orígenes en núcleos diferentes, aunque todos estos van a encontrarse en la protuberancia. En el caso de la raíz motora, vamos a ver que su núcleo de origen va a ser el núcleo del nervio facial de la sustancia reticular de la protuberancia, mientras que su origen aparente lo vamos a tener aquí en el surco bulbopontino. Continuando con la raíz sensitiva y parasimpática que me van a formar al nervio intermedio, tenemos al origen real de los núcleos parasimpáticos, vamos a tener al núcleo salival superior y también al núcleo lagrimal. Mientras que el núcleo sensitivo vamos a tener que su origen real va a estar en el núcleo del tracto solitario. De igual manera, su origen aparente va a estar en el surco bulbopontino y el intermedio es el pequeño que lo encontramos aquí. Se llama intermedio ya que va a estar entre el nervio facial propiamente dicho y el nervio vestíbulo-coclear. Ahora su trayecto. Este nervio vamos a tener un trayecto intrapetroso y extrapetroso. Primero su trayecto intrapetroso. Él se va a dirigir desde el surco bulbopontino, va a tomar una dirección, como vemos en la imagen, superior, lateral y anteriormente, para así poder ingresar al conducto auditivo interno de la porción petrosa del hueso temporal. En esta porción petrosa vamos a encontrar que va a estar junto el nervio motor. Tenemos aquí también al nervio intermedio y también van a estar acompañados por lo que es el nervio vestíbulo coclear. Después de haber pasado el conducto auditivo interno, este nervio se va a dirigir hacia el conducto facial, en donde voy a tener tres segmentos. El primer segmento es el segmento laberíntico, el cual va a terminar en la formación del ganglio geniculado, que es un ganglio muy importante en este nervio. Después voy a tener el segundo segmento, que es el timpánico, el cual va a pasar por encima de la caja timpánica, y finalmente el tercer segmento, que es el estiloideo, en donde es el segmento vertical y ya de aquí va a emerger de la parte intracraneal por medio del agujero estilomastoideo para continuarse con su trayecto extrapetroso o extracraneal. Su trayecto extrapetroso se va a dar cuando éste ya salga del agujero estilomastoideo y penetre en la parótida para dividirse así en sus ramas terminales. Ramas colaterales. Este nervio va a tener ramas intra y extrapetrosos. En cuanto a los intrapetrosos, tenemos al nervio petroso mayor, el cual se va a unir a nivel del agujero rasgado con el nervio petroso profundo para así llegar a inervar a la glándula lagrimal y a la mucosa buconasofaringea, es decir, va a dar inervación parasimpática a todo lo que esté por encima de la boca. Tenemos también a la cuerda del tímpano. Este va a ser un nervio muy importante ya que me va a dar inervación parasimpática para la producción de saliva, pues está inervando a la glándula sublingual y a la submandibular. Además, me va a permitir la sensibilidad de los 2/3 anteriores de la lengua para la percepción del sabor salado y ácido. Ramo comunicante con el plexo timpánico. El nervio facial va a dar una rama que va a contribuir a formar el plexo timpánico, cuya rama a su vez se comunica con el nervio glosofaríngeo. Nervio estapedio va a inervar al músculo estapedio, cuya contracción ayuda a amortiguar los sonidos muy fuertes. En cuanto a los ramos extrapetrosos, tengo el nervio auricular posterior, el cual es la única rama que se dirige posteriormente. Este se va a dividir en una rama horizontal y una ascendente. La rama ascendente, como vemos, va a ayudar a inervar al músculo auricular posterior y al músculo auricular superior. Y la rama horizontal va a inervar el vientre posterior del músculo occipito frontal.
Tengo también la rama de los músculos, el estiloioideo, que es un músculo que me va a ayudar a la deglución, y la rama del vientre posterior del digástrico es el músculo que me ayudará en la masticación. Finalmente tenemos a los ramos terminales. Estos ramos van a ayudarme a inervar a todos los músculos de la mímica, es decir, los músculos que me van a ayudar a tener una expresión en la cara. Primero tenemos al temporofacial, que es la rama superior. Este a su vez se va a dividir en tres ramas, que son las ramas temporales, las ramas cigomáticas y finalmente a las ramas bucales superiores. Tengo también a la rama la cervicofacial, que es la inferior, que también a su vez va a dividirse en ramos bucales inferiores, en el ramo marginal de la mandíbula y en el ramo cervical. A continuación vamos a valorar el par craneal número 7, que es el nervio facial. Este es un par mixto, ya que tiene fibras motoras y sensitivas. Voy a iniciar valorando la función motora. Este par va a inervar a los músculos de la mímica. Entonces, para hacer la valoración, le pido a la paciente que se retire los lentes. Para evaluar al occipito frontal, le pido que arrugue su frente acercando las cejas. Ya, muy bien. Ahora el prócer tiene que arrugar la nariz. Ya. Para ver el orbicular de la boca y al buccinador, le pido que por favor infle sus cachetes, sus mejillas, cerrándola. Eso, muy bien. Y tengo que hacer leves golpecitos para que no se salga el aire. Para ver el cigomático, le pido que haga como si hubiese percibido algo desagradable. Ahora bien, para activar al orbicular del ojo, le pido que por favor cierre fuertemente los ojos. Muy bien. Para el risorio, le pido que sonría cerrando los labios. Ahora, para activar al risorio y al depresor del labio inferior, que sonría pero ya con los labios abiertos. Eso, muy bien. Y le pido que por favor haga esto, así, que muestre los dientes, así se activa el elevador del labio superior y el depresor del labio inferior. Para evaluar al mentoniano, le pido que por favor saque su labio inferior como si estuviera triste. Y finalmente, para el platisma, le pido que tense el cuello. Eso, muy bien. Para evaluar la sensibilidad, le pido a la paciente que por favor saque su lengua y que cierre los ojos. Y cuando ella siente el sabor, que alce su mano. Muy bien, inicio con el sabor salado, el cual voy a ubicar en los bordes laterales de la lengua y en el dorso. Para neutralizar el sabor salado, tiene que beber un poco de agua. Entonces procedo con el sabor dulce, el cual voy a colocar, saque la lengua por favor, en la punta de la lengua. De igual forma, cuando lo sienta, alce la mano. Perfecto. Ahora vamos a hablar de la anatomía del par craneal número 8, nervio vestíbulo-coclear. Este nervio va a tener una función sensitiva y va a tener dos porciones, una porción coclear y una porción vestibular, y se va a encargar de recoger la información auditiva y del equilibrio. Su origen real va a ser en el conducto auditivo interno, con su rama coclear que se va a originar en la cóclea, en las células ciliadas del órgano de Corti, exactamente en el ganglio de Corti. Mientras que su rama vestibular en el vestíbulo, en las células ciliadas de la mácula, sácula y utrícula, exactamente en el ganglio de Scarpa. Su origen aparente se ven que emergen desde el surco bulbopontíneo lateral al nervio facial. Aquí podemos ver que están encerrados en un círculo verde, por donde es el origen aparente del nervio 8. Trayecto coclear o vía auditiva. Como ya habíamos mencionado anteriormente, este va a tener su origen real en las células ciliadas del órgano de Corti. Este continúa con su recorrido y llega al ganglio de Corti, en donde se va a hacer su primera estación. El nervio continúa con su recorrido y va a entrar por el surco lateral del bulbo hacia los núcleos cocleares anterior y posterior. Una vez que ingresan a estos núcleos, continúan su recorrido e ingresan al puente
exactamente por los pedúnculos cerebelosos inferiores. Continúan con su recorrido superiormente y se encuentran en el mesencéfalo con los colículos inferiores. Siguen su trayecto y en el diencéfalo van a tener relación con el cuerpo geniculado inferior, que está encargado o relacionado con la vía auditiva. Estas continúan su trayecto hasta llegar a la corteza temporal, exactamente a un área de Brodmann, que es la corteza auditiva, en donde van a cumplir la función de la audición. La primera rama, que es la rama auditiva. Ahora voy a explicar el trayecto vestibular. Este inicia en el ganglio vestibular o de Scarpa. El nervio sigue con su recorrido e ingresa por la cara lateral del surco bulbopondiño hasta llegar a los núcleos vestibulares superior, inferior, lateral y medial, en donde estas fibras van a ser enviadas a una estructura que se encarga de controlar el equilibrio, que es el cerebelo. Y es así como su rama vestibular en el nervio vestíbulo coclear llega y cumple la función del equilibrio. Para evaluar el par número 8, que es el vestíbulo coclear, se debe comenzar por su función sensitiva, que en este caso es la audición, ya sea por su transmisión aérea u ósea, y así como la función del equilibrio para descartar la posibilidad de vértigo. Para realizar la exploración del sonido en su transmisión aérea, se deben realizar chasquidos cerca del conducto auditivo externo del paciente y preguntarlo si éste lo escucha. ¿Escucha? Sí. También se debe susurrar cerca de su conducto auditivo externo y decirle que repita. Buenos días. 1. Para realizar la exploración del sonido en su transmisión ósea, se debe hacer vibrar el diapasón y colocar en su apófisis mastoides del oído y decir al paciente que nos avise inmediatamente que deje de escuchar la vibración. Ya. Y acercarlo al conducto auditivo externo y que nos avise si escucha todavía la vibración. Sí. En caso de que el paciente no perciba la vibración, se debe realizar la prueba de Wesberg, que consiste en hacer vibrar el diapasón y colocarlo en el vértice de la cabeza y preguntar si escucha la vibración en ambos oídos. ¿Escucha? Sí. Para valorar la función del equilibrio, se debe realizar la prueba de Romberg y pedir al paciente que se ponga en posición bipedestación, que en este caso ya lo está, con sus pies juntos. Por favor, estire sus brazos con las palmas hacia arriba, cierre sus ojos y estire la cabeza hacia atrás. Debemos estar siempre atentos, ya que algunos pacientes no tienen un buen equilibrio y tienden a caerse. En este caso, la paciente presenta un buen equilibrio. Ahora vamos a hablar de la anatomía del par craneal 9, que es el par glosofaringio. Como generalidades, tenemos que este va a ser un nervio mixto, con una raíz motora, sensitiva y parasimpática. La raíz motora se va a encargar de llegar al músculo estilofaringio para ayudar a la deglución. La raíz sensitiva va a ayudar en el gusto del tercio posterior de la lengua, de la sensación faríngea y del seno carotidio, mientras que la raíz parasimpática inerva la glándula salival parótida. El origen real es en el bulbo, donde van a presentar 4 núcleos, entre ellos el núcleo motor principal, el núcleo salivar inferior, que es un núcleo parasimpático, y sus núcleos sensitivos, que es el núcleo espinal del trigémino y el núcleo del tracto solitario. El origen aparente se da en el surco post-olivar en la parte superior. Está superior al nervio vago y al nervio accesorio o espinal. Ahora bien, vamos a hablar del recorrido del nervio glosofaringio. Como sabemos, este tiene 4 núcleos de origen real y van a salir por el mismo nervio los 4. Va a presentar un ganglio superior y un ganglio inferior. El ganglio superior es intracraneal, mientras que el inferior es extracraneal. Para que deje de estar en la cavidad craneal, es súper importante que pase por el agujero yugular. Una vez que sale del agujero yugular, este va a formar el nervio de Jacobson o nervio del tímpano, donde va a llegar al ganglio óptico y es el que va a ayudar a que sus fibras lleguen a la glándula parótida para aquí ejercer su función.
Siguiendo con el recorrido en la parte inferior, una vez que el nervio glosofaríngeo dejó el nervio de Jacobson, continúa su recorrido y aquí podemos observar que deja sus fibras motoras en lo que es el músculo estilofaríngeo y su rama sensitiva en el gusto en la parte posterior. Y también podemos observar una rama que se dirige inferiormente en el seno carotídeo y se dice que este se encarga de detectar las variaciones de la presión arterial. Eso es todo en cuanto a la anatomía del nervio glosofaríngeo. Par craneal número 10, nervio vago. Este quizá es el nervio parasimpático de mayor relevancia, pues va a llegar a inervar a las vísceras más importantes de nuestro organismo. Es un nervio mixto ya que va a tener fibras motoras, vegetativas y sensitivas. El origen real de todas estas fibras vamos a tener en el bulbo raquídeo, aunque tenemos núcleos específicos para cada función. Por ejemplo, para la función motora tengo su origen real que va a estar en el núcleo ambiguo. Para la función vegetativa voy a tener dos núcleos. Para la visceromotora tengo al núcleo dorsal del vago y para la función viscerosensitiva, como dice su nombre, voy a tener al núcleo viscerosensitivo. Finalmente, para las fibras sensitivas voy a tener dos ganglios de origen. El ganglio superior, que va a ser el yugular, y el inferior, que va a ser el plexiforme. El origen aparente. Este nervio va a salir como 6 o 8 filetes radiculares del surco posterolateral del bulbo o también denominado el surco retroolivar. Trayecto. Una vez que el nervio emerge del agujero yugular, se dirige hacia abajo y va a llegar a inervar al cuello, al tórax y finalmente al abdomen con sus ramas terminales. Distribución. El nervio vago tiene ramos cervicales, torácicos y abdominales. Ramos cervicales. Tengo primero al ramo meningio, el cual va a inervar a la pía madre y este va a estar antes de que salga del agujero yugular. Tengo también al ramo auricular que me va a ayudar a inervar a la piel del oído y al conducto auditivo externo. Tengo a los ramos faringeos que son mixtos, es decir, sensitivos y motores y contribuyen a formar el plexo faríngeo. Tengo al nervio laríngeo superior, que es este de aquí, y también es mixto. Y bueno, la función motora va a ayudar a inervar al músculo cricoides y al músculo constrictor inferior de la laringe. También tenemos a los ramos carotídeos que ayudan a inervar el cuerpo carotídeo. Finalmente tengo a los ramos cardíacos cervicales que pues va a inervar al corazón, pero el origen de estos ramos va a estar en la región cervical. Ramos torácicos. Tenemos primeramente a los nervios laringeos recurrentes izquierdo y derecho. Como vemos, el izquierdo va a nacer a nivel del arco de la aorta, es decir, que está en su porción torácica. Sin embargo, el derecho nace de la base del cuello. Estas dos ramas me van a ayudar a inervar a la mucosa de la tráquea y de la laringe. A su vez, contribuye al movimiento de la laringe, ayudando a inervar a sus músculos extrínsecos y también contribuye a la inervación de una parte del esófago. Van a formar también estas ramas el plexo esofágico, que va a unir al nervio vago derecho con el izquierdo. También forman los ramos cardíacos torácicos, que es para inervar al corazón. Finalmente tengo los ramos bronquiales, que se van a distribuir por la parte anterior y posterior de la bifurcación de la tráquea y van a formar el plexo pulmonar. Finalmente tenemos a los ramos terminales, que van a formar parte de los ramos abdominales. Una vez que ya se termina el plexo esofágico, este nervio vago atraviesa el diafragma y se divide en el tronco vagal anterior y posterior. El tronco vagal anterior me va a dar ramos gástricos anteriores para el estómago, ramo pilórico para el píloro, también el nervio anterior de la curvatura menor del estómago y ramos hepáticos para inervar al hígado. Tronco vagal posterior. Ya no va a tener un trayecto intraabdominal, sino va a tener un trayecto retroperitoneal. También me va a dar el nervio posterior de la curvatura menor. Me va a dar ramos gástricos posteriores, que igual es para el estómago, ramos celíacos que contribuyen a formar el plexo celíaco y finalmente ramos renales para inervar a los riñones.
A continuación se va a realizar la evaluación del par 9 y 10, que es el glosofaringeo y vago, y para esto se realiza la exploración junta, donde se van a considerar 4 puntos importantes: la fonación, deglución, la evaluación de la úvula y paladar blando y el reflejo nauseoso. Voy a comenzar con la fonación. Buenos días, doctora, ¿cómo está? Buenos días, bien, ¿y usted cómo ha pasado? Todo bien, doctora. Por favor, tome asiento. Claro. La fonación queda comprobada una vez que establecemos la conversación con el paciente. A continuación se va a realizar la prueba de la deglución dándole un vaso de agua al paciente. Aquí tiene. Podemos comprobar que la paciente deglute con facilidad. Para realizar la evaluación de la úvula y paladar blando, pedimos a la paciente que abra la boca y pronuncie la letra A con ayuda de un bajalengua y una linterna. Por favor. Pronuncie la letra A. Aquí podemos observar que la úvula se encuentra en la línea media y existe una contracción del paladar blando. Para valorar el reflejo nauseoso, pedimos a la paciente que abra su boca y con ayuda de un bajalengua tocamos el pilar anterior del paladar. Por favor, abra su boca. Continuando con el 10º par craneal, el cual corresponde al nervio espinal, tiene su origen real en lo que es en el núcleo ambiguo a nivel del bulbo, y su origen aparente va a ser a nivel del pedúnculo cerebral inferior y la oliva a esta altura, como podemos ver aquí. Contiene una raíz espinal, la cual se origina en el nervio espinal desde la primera vértebra cervical hasta la quinta. Esta raíz asciende e ingresa en la fosa craneal posterior a través de lo que es el foramen magno, y ahí se une a lo que es a la raíz craneal, y juntos dejan el cráneo por medio del foramen yugular. Más abajo se bifurcan y cada uno va a inervar en lo que es el músculo esternocleidomastoideo y al músculo trapecio. Por otro lado tenemos al par craneal número 12, que corresponde al nervio hipogloso. Este nervio tiene lo que es su origen real en el núcleo del hipogloso, que abarca casi la mayoría del bulbo, y su origen aparente va a ser en lo que es en un surco anterolateral, como se puede evidenciar aquí, y aquí también en el surco anterolateral, entre las pirámides y lo que es la oliva. Va a descender verticalmente a través de lo que es el espacio retroioide. Ahí la relación se va a mantener con lo que es la arteria carótida interna hasta alcanzar lo que es el origen de la arteria occipital, que se encuentra posteriormente. Ahí se va a cambiar de dirección y se va a ir de manera horizontal, y posteriormente se va al lado profundo del músculo digástrico y lo que es la parte supermedial del músculo estiloioide, y finalmente va a ingresar a lo que es al área sublingual y se va a dividir en sus ramos seminales linguales. Para evaluar los últimos dos pares craneales, que corresponden al nervio espinal y al nervio hipogloso, se procede con el nervio espinal, el cual tiene función netamente motora sobre los músculos esternocleidomastoideo y trapecio. Para evaluar la funcionalidad del músculo trapecio se le pide al paciente que eleve los hombros y en una segunda prueba con un poco de resistencia. De igual manera, para evaluar el músculo esternocleidomastoideo se le pide al paciente que gire su cabeza hacia la derecha y hacia la izquierda, y también se le hace una prueba con un poco de resistencia. Finalmente, para evaluar la funcionalidad del último nervio, que corresponde al nervio hipogloso, se le pide al paciente que saque su lengua. Asimismo, se le pide al paciente que con su lengua empuje sus mejillas tanto derecha como izquierda.